de Patricia Bullrich, la escarapela de Massa. Contarte todo eso es importante. El contenido, ahí es donde queremos hacer y mucho foco. Javier Milei es uno de los candidatos a presidente de la Nación por la Libertad Avanza. Ayer fue uno de los que estuvo obviamente en el debate, en el primer debate, y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buen día, Eduardo. Un gusto enorme hablar contigo. Gracias. ¿Cómo te sentiste ayer? Muy cómodo. Con las preguntas, con la respuesta, con tu ¿hubo coacheo en Javier o no? No, porque no funciona en mi caso así. En mi caso lo que hacemos es trabajar las áreas temáticas y después elijo una estructura que más o menos esté acorde al tiempo que dispongo y así enfrento el tema. Y a quienes viste allí, también candidatos, pero que estuvieron en el panel, ¿a quién viste mejor parado? Mira, la verdad es que he visto una falta de sustancia enorme en el resto. Ajá. O sea, todos por igual, ¿lo viste? O mejor o peor, no. Yo miro el contenido y el contenido de base y hay errores conceptuales muy fuertes, o sea, entonces nada, pero eso son cosas más finitas. Sí. En un momento dijiste las contrataciones del gobierno son turbias. Ahí hiciste foco, volviste al tema Eurnequian. Claro, el gobierno está de salida y hace revoleos de contrataciones y asignaciones y demás. Nosotros hemos pedido una nota, había una nota que terminaran ese tipo de acciones por parte del gobierno. Y bueno, y esto muestra que está claro que en ese accionar lo perjudiqué a Eurnequian, por ejemplo, que fue mi jefe durante 15 años. Claro, porque Bergman, creo que Patricia también, el propio Massa, tu amistad o tu relación con el empresariado, hacían foco ahí en determinado momento del debate. Bueno, lo que pasa es que ellos lo ven mal porque ellos vivieron siempre del Estado y no saben vivir de otra manera. Ahora, la gente normal trabaja en algún lugar o en su propio proyecto o en una empresa y bueno, y si uno tuvo un buen desempeño, obviamente guarda una muy buena relación, que es lo que me pasa a mí con Corporación América. Vos sabés que la medición en cuanto a rating fue muy alta, pasó 40%, ¿no? Sí, exacto. 40%, o sea que hay un interés. 70% de encendido. Mira, y no solo televisión, sino plataformas y también radio. Ahí tenés una respuesta de la gente, el interés de decir, bueno, tengo que decidir quién va a ser mi presidente, Javier. Sí, a mí me parece que ha sido muy interesante la respuesta que hubo por parte de la gente y que se generó algo muy interesante. Así que bueno. Sí, en un momento más habló de la moneda digital argentina. ¿Nos contás qué interpretás con eso que dijo como un anuncio, no? Voy por la moneda digital argentina. Mira, para mí no me sorprende nada que manden un proyecto como ese, porque sería, casi te diría, la muerte del cash, y de esa forma el gobierno podría traquear todas tus operaciones y de esa forma cobrarte más impuestos. Sí, es una herramienta extremadamente peligrosa, por eso, a mí todo ese tipo de soluciones, no me resultan nada agradables, porque son mecanismos por los cuales el gobierno te va a meter la mano en el bolsillo. Imagínate que el gobierno sepa de todas tus transacciones y sí, te va a subir los impuestos. El tema Insaurralde poquito y nada se habló ayer, y me parece que fue una gran bomba de las últimas horas de la semana pasada, primeras horas del sábado. Sí, eso es realidad. Puede que por la lógica de los hechos, veamos por partes, no va a tocar el tema, por ejemplo, no lo va a tocar por cuestiones obvias, Massa, por ejemplo, ¿no? Porque se está dentro de las líneas de él. Ahora, tampoco lo puede tocar Bullrich, porque el candidato a intendente por Lomas de Zamora de Bullrich, ¿sí?, fue durante 15 años la mano derecha de Insaurralde. Entonces, Bullrich no podía tocar ese tema porque, eso generaba un problema dentro de sus propias filas, donde a ella, que le gusta estar midiendo el gorilismo en sangre y, de dónde viene uno u otro, eso le genera un problema enorme, ¿no? Entonces,
Entonces a ellos que les gusta estar chicaneando con ese tema, no se podían meter ahí porque la iban a pasar mal. Y después te encontrás casos como el mío, que yo me dedico a contestar de la temática que está en cuestión, o sea, yo no entro en esa lógica. Te quemaste las 5 oportunidades en la parte de economía del derecho a réplica. ¿Tiene que ver con eso? ¿Fue estudiado? Dice, ¿trabajemos fuerte, hagamos foco en el tema económico? A ver, si vos te fijas, los dos grandes problemas que enfrenta la sociedad tienen que ver con la economía y con la inseguridad. Te diría que es innatural que el debate tenga ese formato. La realidad es que el resto de los candidatos, dadas las diferencias relativas, han tratado de torcer el formato del debate en función de que básicamente de bloquearme a mí. Y cuando vos digamos, hablas con los que verdaderamente estuvieron ahí, te dabas cuenta que, bueno, estaban aterrados de lo que le podía pasar conmigo. Y bueno, es cierto, porque la verdad que cuando vos mirás todo lo que fue, todas las encuestas posteriores al debate, no hay ninguna en la que esté por debajo del 45%. Oscilan entre el 45% y el 75% que considera que fui el ganador del debate. Entonces, imagínate si lo concentras más, no sé, en el tema de economía. Vos ahí recién hablábamos, digo, bueno, a ver, ¿quién fue, participó en gobierno o participa? Y Massasí, Schiaretti, obvio, en el caso de Patricia. Bueno, tu caso es uno de los que, nada, vos venís virgen del Estado, de trabajar en el Estado. Bueno, pero yo creo que eso es un activo, porque la realidad, yo en algún momento lo señalo, creo que en el remate final, digo, parece que vinieran de Marte, ¿no? Digo, que son todos marcianos, porque, o sea, todos los que estaban ahí son parte de la decadencia que ha tenido el país durante los últimos 40 años. O sea, digo, hay gente que lleva 20, 30 años, 40 años fracasando. Entonces, la realidad es, esa gente lo único que tiene es experiencia en fracasar. Son parte de este fracaso. Entonces, vos no podés esperar resultados distintos y hacer siempre lo mismo. O sea, y además son los mismos de siempre. Entonces, por eso, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, porque básicamente son los mismos de siempre, tratando de hacer la misma cosa de siempre. ¿Y cómo va a terminar mal? Como siempre. Pero ¿cuál es el eje central del problema? Es que la solución del problema hoy está en manos del problema. Javier, Daniel López te saluda, buen día, ¿cómo estás? Sí. Anunciaste al secretario de Trabajo, Gustavo Morón, ¿fue en parte para que no dijeran que Barrio Nuevo iba a ocupar ese cargo, que varios estaban afirmándolo? Bueno, pero eso es para mostrar cómo la señora Bullrich miente abiertamente, porque ella dijo que Barrio Nuevo iba a ser mi ministro de Trabajo. Primero, yo cuando he anunciado que dentro de los 8 ministerios no está el Ministerio de Trabajo. En realidad hay una Secretaría de Trabajo dentro del Ministerio de Capital Humano, con lo cual ni siquiera construye bien una mentira. El segundo punto es, digo, esto es muy típico de la sociedad con la que se mueve Juntos por el Cambio. O sea, inventan, sí, desde distintos operadores y desde distintos periodistas cómplices, sí, que tal persona para un cargo, y te pegan por esa persona, que en realidad te la pusieron ellos mismos. Entonces nosotros lo que hicimos es, bueno, ustedes dicen esto, bueno, este es nuestro secretario de Trabajo. O sea, se la pasaron mintiendo. Y después de la experiencia, de anoche, pero la señora Bullrich es una mentirosa, miente abiertamente. Fíjense lo que dijo de la pandemia. Mientras que ella llamaba a perseguir a la gente, a ir casa por casa, utilizar técnicas de control para controlar lo que hacía la gente, y que además su gobierno, porque en la ciudad, digamos, Larreta llamaba a cerrar empresas, o sea, y demás, o sea, fueron parte del trío Plandemia junto a Kichirov y Alberto Fernández. Justamente me acusa a mí de haber apoyado la cuarentena cavernícola. Bueno, ahí creo que se equivocó y dijo Milei en lugar de Massa, parece. Me parece fue eso, Javier, ¿no? No, es parte de la forma en la cual, digamos, Bullrich miente abiertamente. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Hay un impresentable, sí, en Twitter, que se dedica a levantar noticias falsas. Sí, digamos, sí, y está y se puso a hablar en un space, y entonces dice cómo
ellos día a día inventan mentiras sobre mi persona para calumniarme, injuriarme, difamarme, sí, que después esas noticias que digamos fabrican, después son levantadas por periodistas amigos y afines, y eso todo desde la estructura de la señora Bullrich. El tema, digamos, ha quedado como claramente una de las personajes de la política más sucios y turbios que están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ganar. Te hizo foco en el tema de educación con los vouchers, ¿no? Educación con voucher. El que me hizo la pregunta al respecto fue Schiaretti, y básicamente expliqué que yo evidentemente lo que veo es un muy bajo nivel intelectual, porque evidentemente no entienden o no quieren entender. Bueno, lo entiendo más en el caso de la señora Bullrich, que no lo quiere entender. ¿Por qué? Porque ella es socia política de la Unión Cívica Radical, que son de los que más roban con el tema de las instituciones públicas de educación, ¿no? Ejemplo, con las universidades. Porque básicamente no es que la gente se queda sin financiamiento, porque las cosas no son gratis. Sí, alguien las tiene que pagar. Ahora, vos podés elegir subsidiar la oferta, que es lo que hace Argentina, o podés subsidiar la demanda. Si vos subsidiás la demanda, vos le das los fondos a la familia para que decida, al individuo, para que decida a qué institución quiere ir. Bueno, ahí te salen a la yugular muchos radicales, porque muchos quedarían fuera de la tarea dentro de las universidades, ¿no? Justamente. Y obvio, porque es decir, pensá que del presupuesto de educación, el 60% se lo llevan a las universidades. O sea, no es solamente un segmento, digamos, donde es para una minoría de la población y se llevan el 60%. Es decir, ¿por qué? Porque atrás, digamos, o sea, ¿cómo es? Reciben la plata, como son entes autárquicos, no los podés regular, no los podés revisar, entonces, digamos, ellos reciben el dinero, con eso hacen política y el remanente lo dejan adentro de las instituciones. Javier. Entonces, entonces, en ese contexto, vos te das cuenta, el problema es financiar la oferta. ¿Sí? En cambio, si vos financiás a la demanda con esos fondos puede asistir a la institución que se le da la gana. Entonces ahí además fomentar la competencia, bajas el adoctrinamiento y la educación va a empezar a funcionar muchísimo mejor. Pero a esta gente no le importa que funcione bien, lo que les importa es robar. Después de esta experiencia, ¿qué pensás mantener y qué pensás modificar para el domingo? ¿Qué crees que fue lo mejor y lo peor de que hiciste anoche? Pues yo creo que el veredicto de las encuestas, que, digamos, es inapelable. O sea, en la que menos saqué 47%, o sea, de ahí hasta 70 y pico. O sea, me parece que el resultado me ha avalado. Yo entiendo que ahora los ensobrados y los operadores van a tratar digo, ayer era impresionante ver las caras largas de algunos lugares que no podían con la decepción de lo que habían visto. Pero nada, digamos, ahora van a poner los focos para mentir sobre lo que pasó. Para que quede claro, Javier, en relación al Papa Francisco, pediste perdón. A ver, yo... lo que hace Massa es una jugada tramposa. Sí, y digamos, frente a esa situación que pasó hace 6 años, yo ni siquiera era político, hubo una serie de enlaces, en los cuales, digamos, yo hice un pedido de perdón, sí, digamos, o sea, y hubo un intento de reconstrucción de esa situación, y si ustedes ven, después de eso, las cosas cambiaron. Después, un conjunto de curas, o sea, han decidido meter ruido en la política, sí, o sea, y jugar políticamente utilizando un video viejo. O sea, y ese comportamiento no se condice con el pedido de perdón que yo había hecho y con el cambio de comportamiento y todo. Yo entiendo, que hacen política y bueno, son cosas así. Entonces lo que yo le dije es que además había manifestado ya en la carrera presidencial que yo no tenía problema alguno en recibir al Papa, y no solo como jefe de Estado, sino como jefe espiritual de la Iglesia Católica, dada su importancia. Y que si tenía, y nada, y que entonces como Massa sostenía el tema del perdón, dije, mira, yo no tengo problema en admitir que me equivoqué, y digamos que fueron palabras fuertes, y que yo, básicamente no tengo por qué, mantenerme en el error. Yo y si tengo que pedir disculpas lo hago, y por eso lo hice. Así que nada, eso también da por tierra algunas cosas o algún tipo de mentiras que hacen sobre mi persona, ¿no? Javier, que tengas buen día. Gracias. Gracias, abrazo gigante. Gracias. Es Javier Milei, candidato a presidente de la Nación por la Libertad Avanza. 7 de la mañana.